el verdadero motivo está en secreto, está por debajo de la piel, ese hay que buscarlo y hay que sacarlo y hay que sanar, ¿sí? Caso concreto, Andrea Mayoral, ¿yo por qué migré? Yo migré porque estaba aburrida de esa vida que tenía, muy directora, muy viajar, mucho dinero. Sí, pero ¿y qué? Estaba sola, estaba vacía, no tenía novio, no tenía amigos, no tenía vida social, trabajaba de 8 de la mañana a 10 de la noche. Bienvenidos a un nuevo episodio de Lo que callamos los migrantes. Yo soy Lorena y nuestra invitada de hoy es Andrea Mayoral, una colombiana de 47 años que emigró de Colombia a Santander hace 18 años y hoy es psicóloga especialista en ayudar a hombres y mujeres inmigrantes de todo el mundo. Andrea escribió un libro con grandes ventas en Amazon que se llama Lejos de casa. Adáptate con éxito a cualquier país del mundo. Y el día de hoy nos comparte su historia desde Berlín, donde nos va a contar su propia experiencia como inmigrante y también cómo ayuda a través de su libro y a través de terapias a estos inmigrantes de todo el mundo. Entonces, Andrea, gracias por estar aquí. ¿Cómo estás? Hola Lorena, muchísimas gracias por la invitación. Encantada aquí para hablar contigo. Admiro tu podcast y bueno, lo sigo hace ya bastante tiempo. Muchas gracias, Andrea. Vamos a empezar, para los que no te conozcan todavía, que nos cuentes quién es Andrea. Vámonos a algún tiempo de tu vida en Colombia, qué hacías, cuáles eran tus hobbies, por qué decidiste estudiar psicología. Llévanos al pasado para conocerte mejor. Bueno, yo nací en un pueblo llamado Puente Nacional, pequeñito, en Colombia. Después me desplacé a Bogotá, estudié psicología. Una vez terminé la universidad, empecé a trabajar regresé a mi pueblo como psicóloga educacional. Y un año después me fui a Bogotá porque me encantaba la vida de ciudad, ya me había como acostumbrado a eso y el pueblo se me hacía ya muy pequeño Sí. y llegué a trabajar a una institución muy interesante que se llama Sor Teresa de Calcuta. Mm, Tiene que ver con Sor Teresa de Calcuta, pero los programas que lleva en Colombia era en esos momentos la reinserción de los guerrilleros que se escapaban de la guerrilla, ¿no? Entonces era un trabajo muy interesante, un poco riesgoso, auspiciado por el gobierno de Colombia y yo trabajaba la parte psicológica de estas personas que decidían abandonar la guerra. Años wow. después, Sí. 3, 4 años después de ejercer este trabajo que me encantó, me fascinó, ingresé en el campo de la salud. Empecé a trabajar con una empresa prestadora de servicios de salud llamada Sol Salud y empecé a recorrer Colombia por todos lados, llevando como la idea de suscríbanse al sistema de salud, hacer campañas de prevención con niños, con jóvenes, con adultos. Ujú. Y en esta empresa empecé a escalar, a escalar, a escalar hasta que llegué a ser la directora regional de Sol Salud. Y en esos Sí. momentos vine a Europa a un congreso a representar a Colombia. Y en el aeropuerto conocí a el que actualmente es mi esposo. Wow, ok. Sí, sí. ¿Cómo se conocieron? O sea, ¿estaban en la misma fila? ¿Dónde No, no, coincidieron? yo vine y en Colonia tenía que ir de Colonia a Düsseldorf, en el aeropuerto de Mm. Düsseldorf tenía que tomar un avión a Alicante, España, y me perdí literalmente en el metro y no sabía y empecé a mirar y a decir, bueno, yo no hablo alemán, hablo inglés un poquito, pero no sabía cómo pedir ayuda y tampoco veía los letreros que decían aeropuerto. Entonces vi a un hombre muy guapo, alto, con una maleta así, dije yo, este va para el aeropuerto, este yo le pregunto. ¿Es alemán? Entonces, sí, él es alemán. Okey, Lo okey. abordé, le dije, oye, help me, ayúdame. Busco el aeropuerto y él me dijo, ay, qué coincidencia, yo voy para el aeropuerto. Y yo, lo sabía, le vi la maleta. Sí. Y ahí nos fuimos, me acompañó hasta el aeropuerto, fue muy amable, me llevó hasta, se puede decir, hasta el gate, hasta la puerta de salida, o sea, esperó a que me entregaran los tiquetes, colocara yo la maleta, me llevó hasta la puerta y ahí se despidió y después dije yo, no le pedí ni el teléfono ni nada a este hombre tan guapo. Pero mira que 5 o 10 minutos después regresó él y me dice, mira, mi avión lo han retrasado una hora y tengo tiempo de
conversar contigo y conocerte un poco más. Y yo, ay, qué maravilla. Y ahí fue ya cuando ya empezamos a compartir un poco más. Coincidimos en que 8 días después yo tenía que ir a París y él iba directamente para París y dije, bueno, pues nos vemos en París en 8 días y 8 días después nos vimos en París. Suena como historia de película de esas que dices: "Ay, esas cosas no pasan en la vida real", ¿no? O sea, cómo todo se fue, construyendo para que pudieran estar juntos y luego París, o sea, suena como novela. Sí, Tienes que hacer la un verdad libro es que también yo de eso. me sentí viviendo como una aventura completa. Yo, esta Sí, historia que te estoy contando, efectivamente hace parte de un libro que se llama Amor Multicultural, ah, eh, que se publicó hace ya en el año 2020, eh, con una coautora que se llama Diana. Bueno, pero regresando a donde estábamos, yo lo busqué a él en París, 8 días después, solo tenía un día en París y él sabía, pidió permiso en su trabajo y literalmente en bicicleta paseamos todo París, él conduciendo y yo detrás. Fue muy bonito, muy agradable y ya en la noche cuando me llevó al bus, porque tenía que ir a Bruselas a tomar el avión que me regresaba a Colombia, me dijo que quería ser mi novio, o sea, me dijo, ¿quieres ser mi novia, my girlfriend? Y yo, o sea, sí, así, o sea, nos conocimos sí. hace 8 días, pasamos un día en París y ya quieres ser mi novio. Y él, sí, sí, nunca había conocido a una persona como tú. Yo dije, pues bueno, pues sí, hagámosle. A ver, yo no, en ese momento no tenía pareja, mi vida laboral era demasiado ocupada, yo no tenía vida social, se puede decir. Yo trabajaba de 8 a 9, 10 de la noche, 8 de la mañana, 9, 10 de la noche, y pues fines de semana, o sea, totalmente entregada a mi trabajo. Dije, Sí, bueno, pues esto será una nueva manera de afrontar la vida emocional sin tanta conexión, ¿cierto? Sin tener que estar ahí todo el tiempo. Y sí. efectivamente empezamos esta relación a distancia. En ese momento existía Skype, ¿no? Skype Ujú, era como la manera de comunicarnos, por la diferencia horaria era un poco complicado, pero pues llevamos a cabo la relación, nos divertíamos mucho, nos escribíamos unos emails súper larguísimos de 2, 3 páginas, súper lindo, yo le dedicaba mi tiempo, él a mí. Y ya en diciembre, esto fue en agosto que nos conocimos, y en diciembre me propuso ya matrimonio. Me dijo, cásate conmigo, que ya no puedo más sin ti. Yo, no, eso no puede ser, o sea, estás totalmente ido de la olla, porque yo pues dije, no, yo tengo mi vida en Colombia, yo no me puedo ir para allá a aventurar. Entonces él me dijo, no, vente, vente, conoce mi vida, conoce cómo soy yo. Y le pedí a la empresa donde trabajaba que me diera una licencia no remunerada para estudiar francés por 3 meses en París. Me la concedieron y me pude ujú. ir a París, porque él vivía en París, a estudiar 3 meses francés. Me fui y eso fue ¿Puedo preguntarte maravilloso. aquí, tu familia qué decía, tus amigos qué opinaban? Bueno, mi mamá, ella siempre me dijo, bueno, mira, precisamente tú buscando el amor tanto tiempo acá en Colombia y lo encontraste por allá. Es por eso era que no lo encontrabas, estaba lejos, decía mi mamá, ¿no? Mi papá Ujú, sí muy, digamos, muy racional, el que es, me dijo, mijita, su merced, cuídese, no se sabe si sea una trata de blancas, qué tal que ujú, que sea un engañador de mujeres, tú no lo sabes. Entonces él me dio un dinero extra y me dijo, mira, métaselo por allá entre los brasieres, por allá donde no se lo encuentren, ujú. el pasaporte no se lo vaya a dar a nadie y cualquier cosa, préndase de memoria la dirección del Consulado de Colombia, mejor dicho, allá se va, si sea a la medianoche, se queda en la calle y nosotros vamos y la rescatamos. O sea, mi papá Sí. ya se estaba montando una película así terrible, mi mamá más bien novela romántica de, ay, qué hermosura. Y pues entre mis amigos tuve, yo no lo conté mucho a mucha gente, Ujú, 2, 3 amigos que les conté, porque digamos que me daban esta idea de que, y si no funciona, yo cómo voy a regresar, ¿no? O sea, oficialmente yo me iba a estudiar francés a París, yo no tenía novio ni alemán ni de ninguna nacionalidad, entonces sí. digamos que yo me iba con ese seguro de que puedo regresar al trabajo en caso de que no funcionen las cosas. Y sí recuerdo una amiga que también, igual que mi papá, ay, mira, te van a engañar, mira que hay muchas cosas de trata de blancas, cuídate.
Ujú. Y yo pues dije, no, esto es envidia, ella me tiene envidia o algo así, Sí. lo tomé así como porque, pues porque no sé, no me gustó como que me dañaran mi novela romántica. Y cada quien Eh, habla desde su propia experiencia, ¿no? O sea, exacto, ellos a lo mejor exacto, no lo exacto. harían, ¿no? O quisieran, pero no se atreven. ¿Tú te considerabas o te consideras una persona aventurera o esta fue como tu primera aventura así locochona? Bueno, yo soy de una mentalidad abierta y yo pienso que nosotros vinimos a esta vida a disfrutar y a vivir experiencias. O sea, eso es como mi mentalidad. Es más, siempre me preguntan, bueno, ¿y para ti qué es la vida? Y yo digo, la vida es un paseo, aquí vinimos a pasarla bien, a relajarnos, a disfrutar y eso marca un poco mi forma de cómo asumo y afronto las consecuencias. Por ejemplo, cuando trabajé en Sor Teresa de Calcuta, que con los exguerrilleros un día nos secuestraron en la oficina todos. Fue una toma de armas en Sor Teresa de Calcuta y estuvimos por más de 48 horas ahí encerrados con ellos mientras negociaban con el gobierno. Y yo lo tomé muy bien, o sea, yo dije, wow, estoy como en una aventura, cuando habían otros colegas, el médico, el abogado, que estaban muy preocupados, nos van a matar. Y yo decía, no, estamos viviendo algo genial, podemos cambiar la mentalidad de estos chicos. O sea, siempre he tenido como esa manera de ver la vida, de que siempre hay algo bueno dentro de lo malo que nos puede pasar. Entonces Positivismo, creo sí, que esto de venirme a vivir a Europa era algo sí. que tal vez reunía esos requisitos de aventura que no estaba teniendo en ese trabajo, pues porque a pesar de que viajaba mucho y hablaba con comunidades, ya era muy rutinario este trabajo de oficina, ya había dejado un poco mi psicología de estar con comunidades y estaba más como directora sentada en un escritorio ahí viviendo la rutina diaria y eso me tenía tal vez un poco aburrida. Andrea, ya sé que a lo mejor este tema, no quisieras como indagar mucho, pero yo creo que a todos nos intriga saber cómo fueron esas 48 horas encerrados, o sea, ¿había maltratos, había un baño? O sea, ¿cómo viviste esas 48 horas? Uf, creo que nunca he hablado de este tema. ¿Cómo fueron? Fueron unos chicos que querían recibir un poco más de dinero y apoyo del Estado y querían negociar pues que sus familias también fueran rescatadas de ciertas zonas de Colombia que estaban en peligro y pues tomaron las oficinas, perdón. ¿Qué edades tenían estos chicos? Bueno, ponle entre los 25 y 28 años, más o Sí, menos. Eran chiquititos. bastante jóvenes. Sí. Y yo también, o sea, en esa época tendría unos también 24, 25 años, ¿no? Era bastante joven. Y ¿cómo fueron esas 24 horas? Primero, sí, el miedo, o sea, cuando ven las personas que entran con armas y te amenazan y nos reunieron a todos, nos llevaron a las secretarias, al médico, al abogado, al director, a todos nos encerraron en un cuarto, en una oficina, nos mantuvieron ahí, cerraron la puerta y nosotros ahí unos lloraban, otros entraron como en histeria, nos quitaron todos los teléfonos, o sea, nos incomunicaron y después sacaron el director para que negociara, sacaron el abogado, nosotros ahí, después ellos pidieron comida, recuerdo mucho que nos trajeron como pizzas porque la policía debió traer pizzas para nosotros que éramos los rehenes. Estuvimos después, cuando llegó la noche, ya nos sacaron, o sea, lo del baño, pues al lado había un baño, o sea, uno decía, oye, tengo ganas de ir al baño, lo sacaban a uno, uno personal lo acompañaba a uno al baño, pero pues uno podía cerrar la puerta, después lo sacaba y lo regresaba. Después ya en la noche nos sacaron como al donde estaban los sofás, a la parte de la sala de espera, ahí nos acostamos y ya compartimos con los chicos. O sea, esa noche no, yo no dormí casi, creo que casi nadie, pero empezamos a hablar muchas historias, a contar historias, cada uno de su vida, los chicos estos guerrilleros, nosotros como profesionales, todos hablando, dos o tres pendientes de las puertas. O sea, fue interesante ver esa faceta de seres humanos, todos compartiendo como historias de vida de cada uno de nosotros.
Al día siguiente llegaron otra vez, nos encerraron otra vez en la oficina, y empezamos a pensar que de pronto ellos tenían otras cosas, o sea, porque estaban pidiendo que dinero, que un montón de cosas, y con la trabajadora social empezamos a decir que cuál era el trasfondo de eso. Al final, el más joven de los chicos estos dijo que lo que pasa es que ellos lo que querían era en realidad sacar a sus familias de eso, de unos territorios donde estaban en peligro. Entonces, le dijimos eso al director de Sor Teresa de Calcuta y él habló con ellos y dijo, bueno, en realidad si quieren dinero, quieren todo eso o quieren que de pronto se haga un operativo para sacar sus familiares y todo eso. Entonces al final dijeron, no, pues sí, o sea, cambiemos y negociamos lo de nuestras familias y efectivamente se hizo algo porque después llegaron los familiares, los entregaron y ahí ya, digamos que en la tarde, ya casi noche, salió todo bien, o sea, llegaron los familiares de estas personas, ellos bajaron sus armas, se entregaron y siguieron con el proceso de reinserción a la vida civil, no fueron acusados de O ningún sea, tú los delito. volviste a ver y a tratar Sí, y claro, todo. los volvimos a ver, a sus familias, los reubicamos, es más, muchos de ellos se vinieron en asilo político al extranjero, que era parte de lo que se trabajaba ahí. Todos sabíamos que eran chicos que habían pasado por situaciones de guerra terribles y pues que su manera de solucionar los problemas era a través de la violencia. Entonces, era parte de nuestra rutina de trabajo en Sor Teresa de Calcuta. ¿Hoy tienes contacto con alguno de ellos? No, Mm, absolutamente nada. mm. Tiempo después me enteré que, pues que yo estaba en unas listas de la guerrilla de personas no deseadas, así que, bueno, fue un momento en la vida en que me confronté bastante con el miedo a la muerte y yo dije, bueno, pues si me ha de tocar, que me toque y si no, pues bueno, a gozar cada momento, cada instante. Fue como mi pensamiento de vida en esos momentos. Pero sí también fue una de las motivaciones que me llevó a buscar otro empleo menos riesgoso, que fue cuando ya encontré el empleo en Sol Salud. Ujú. Ay, gracias por compartir este momento, Andrea, con nosotros. Volvamos a tus 3 meses en París. Mis 3 meses en París estuvieron espectaculares. Yo empecé a estudiar francés, mi esposo se iba a trabajar, yo me iba a estudiar, un poco en esta etapa de enamoramiento, de conocernos, de conocer París, de pasear. Todos los fines de semana salíamos, viajábamos, íbamos a la provincia alrededor de París. Entonces fueron de verdad como 3 meses de luna de miel. Ya cuando Viviendo juntos. viviendo juntos, sí, viviendo juntos. Y cuando ya, digamos que era mi momento de regresar, yo le dije, bueno, ya más o menos en 15 días me tengo que volver, me dolía, como colombiana no le quería preguntar, ¿y qué? ¿Y ya qué seguimos? ¿No? Pero como que lo di a insinuar el tema y él me dijo, no, tú no te vas, por favor, quédate. Entonces yo le dije, yo no me puedo quedar, o sea, mi visa se acaba, yo me tengo que ir. Y él me dijo, si te casas conmigo, no te tienes que ir. Entonces yo le dije, pero te casas, o sea, nos casamos porque, por papeles, ¿no? Entonces él, no, así no es. Bueno, fue como una discusión lo que tuvimos ahí. A mí, digamos que no me gustó esto de, ay, cásate para conseguir los papeles. Ya él en la noche me invitó a la Torre Eiffel, en ese momento era abierta. O sea, no es como ahora que está cerrado, sino era abierta, uno podía colocar su picnic, ahí estuvimos y entonces ahí sí ya oficialmente sacó un anillo y me dijo, cásate de verdad, cásate conmigo. Yo Guau. te amo, yo te quiero. Y yo, ay, tan lindo. Bueno, listo, está bien, yo me caso contigo. Y mi esposo, él es diplomático. Por lo tanto, Ah, pues el ser diplomático da como unas, digamos, prebendas especiales y él pidió una visa especial para mí como acompañante de diplomático dado por Alemania en París y el trámite fue bastante rápido, así que yo no me tuve que regresar a hacer papeles, todo se pudo hacer desde allá. Y bueno, yo mandé mi renuncia por correo electrónico, así como renuncio y todo el mundo, ¿qué?
Y yo, papá, encárgate allá de recibir todo el dinero, mi sueldo, todo, por favor. Y mi papá, ¿qué? Bueno, está bien. Y yo, bueno, yo llevada por el amor renuncié, me quedé, seguí estudiando. Y después de que ya, después empezamos que nos vamos a casar, que por la iglesia, que quién viene a visitarnos, que hay que tramitar las visas, todo eso, nos casamos en Alemania, vivíamos en Francia, un montón de cosas. Y después del matrimonio, que el matrimonio ya fue en mayo, o sea, yo me fui a vivir, bueno, más o menos un año con él. Ahí sí ya como que se acabó, empezó eso de los cuentos de hadas que y fueron felices para siempre, pues el después de fueron felices para siempre es que empieza la verdadera historia, ¿no? Porque nos casamos y yo empecé una rutina porque ya había terminado mi curso de francés, empecé a estudiar alemán para hablar alemán y empecé a sentirme rara, a sentirme extraña, a sentir que las cosas como que no funcionaban como debían ser. O sea, antes tal vez que la boda, que el vestido, que los invitados, que todo eso me tenía muy ocupada mi cabeza, pero una vez ya nos casamos y nos fuimos a vivir a París y empecé a decir, oye, no conozco a nadie, pasé de administrar 300 personas a mi cargo como directora de una empresa de salud a administrar la lavadora, la licuadora, la aspiradora. O sea, me sentí como Sí, vacía. O sea, me levantaba, le daba el desayuno a mi esposo, él se iba y yo quedaba desocupada hasta las 7 de la tarde que regresaba él. Y yo decía, ¿qué hago todo el día? Estudiaba 2, 3 horas alemán y el resto del tiempo, ¿qué hacía? O sea, como que mi vida empezó a sentirse un poco lúgubre, oscura, triste, empecé a sentirme vacía y empecé a sentirme mal. Em, en ese momento todavía no sabía qué era lo que me pasaba, detectaba que algo no funcionaba como era, mi carácter empezó a cambiar, empecé a volverme un poco más mal geniada, un poco más agresiva con él. Yo le decía, por tu culpa, dejé mi trabajo por tu culpa, no gano dinero por tu culpa. Y él me decía, pues yo te ayudo, ¿qué necesitas? Yo te compro una cartera. Y yo, no, es que no es el dinero, es que yo gane ese dinero para comprarme la cartera que quiero, para lo que sea que necesite. Entonces sí. él como que no captaba mi pensamiento y yo tampoco lo podía aclarar. Así fui ¿Tú avanzando. podías trabajar Yo que o yo legalmente no podías todavía? Bueno, no, yo no tenía permiso de trabajo, por lo tanto Ujú, yo no podía trabajar, ¿sí? O sea, aunque quisieras, Este no es, podías. aunque quisiera, no podría, Ujú. y como esposa de diplomático hay una ley internacional que prohíbe que se trabaje, ¿no? ¿Qué? Entonces es complicadísimo, sí, sí, trabajar como tal. Wow. Y Aquí sigues yo en empecé a París, sentir ¿verdad? que Es que en el ir y venir a esto fue Alemania en me París. confundí, pero sigues en París. Ok, va. Sí, yo ahorita estoy en Alemania, pero en ese momento Sí, estábamos en París. ok. Así que empecé a detectar todos estos pensamientos, estos mal genios míos, entonces hasta que un día él me dijo, no sé qué pasó con la mujer que me casé, porque tú no eres esa mujer con la que me casé, ahora eres una mal geniada, que peleas por todo, que nada te gusta. Y dentro de mí yo tenía mucha furia, mucha rabia y además tenía muchas ideas suicidas. Yo Ah, decía, yo no puedo más, yo no me puedo sí. regresar a Colombia, ¿qué van a pensar de mí? ¿Se van a burlar de mí? Todo el mundo, que fracasé, pensaba yo. No me puedo quedar aquí, no soy feliz. O sea, en teoría lo tenía todo, esposo, casa, comida, pero no me sentía valiosa, me sentía mal. Entonces empecé a tener estas ideas de suicidio que como psicóloga yo decía, esto no es normal, o sea, no puede ser que Ujú, yo esté pensando este tipo de cosas, o sea, no es normal. Me autodetecté, pero uno no puede autoterapiarse, uno no puede sí. hacer autoterapia como tal, así sea psicóloga. Entonces, ¿yo qué hice? Dije, "Bueno, necesito ayuda profesional", y empecé a buscar una ayuda profesional en París. No encontré nadie de habla española y mi francés era paupérrimo, así que no. Ujú, Y además en inglés o en alemán menos, yo decía, no, esto lo tengo que hablar en español y no encontraba un profesional que hablara español en París. Así que, bueno, llamé a una colega
en Colombia y empecé a hablar con ella, ¿no? Por teléfono, le empecé a contar un poco lo que me pasaba y ella me dijo dentro de nuestras conversaciones, Andrea, esto tiene que ver con tu proceso migratorio, pero no soy experta en el tema, no sé cómo te puedo ayudar. Y esas palabras se grabaron aquí en mi mente y dije yo, wow, o sea, wow, lo que ella me acaba de decir es cierto, o sea, esto tiene que ver con mi proceso migratorio. Esto me ha pasado porque me vine a vivir a otro país. O sea, esto tiene que ver, o sea, es como si descubrí la razón de todos mis problemas y dije, ahora ya sé por dónde solucionarlos. Entonces, ¿cuál fue mi solución? Investigar, averiguar, empezar a estudiar sobre este tema. Me compré un montón de libros. Lo bueno de aquí a Europa es que uno puede conseguir libros en español en cualquier país, así que genial. Y empecé a obsesionarme un poco con el tema de la migración, qué es migración, por qué los duelos migratorios, qué es el estrés de aculturalización, qué es el síndrome del migrante. Y empecé a estudiar y dije, esto es lo mío. Y con el acompañamiento de mi colega, empecé a hacer ahí sí una terapia profesional con ella para sanar todas mis heridas emocionales que reventaron en la migración, ¿no? Validé también mi diploma. Entre tanto, también tuve mi primer hijo Ujú. y mi segundo hijo. Fueron muy seguiditos, se llevan 20 meses ellos. Después nos fuimos de París a vivir a Madrid y ahí dije yo, Mm. Madrid, esto es mi lugar donde yo puedo absolutamente conseguir todas las respuestas que necesito y efectivamente ahí fue donde yo pude estudiar a profundidad todo lo del proceso migratorio y validar mi diploma, ¿no? Que lo validé aquí en Alemania, porque yo sabía que íbamos a regresar a Alemania, así que mi diploma está validado en Alemania, pero con permiso de trabajo en toda la Unión Europea. Mm. ¿Y en Madrid estudiaste por tu cuenta, la migración o te metiste a estudiar algún curso especializado? Sí, yo estudié en la universidad, en La Sabana, estuve estudiando, hice una especialización, también estudié mindfulness. em, aproveché el tiempo que estuve allí en Madrid. Y bueno, eso me sirvió para saber de que las personas cuando migramos nos sentimos a veces demasiado perdidas, demasiado como que nos quitan el piso y empiezan a surgir un montón de cosas por dentro de nosotras que no sabíamos que llevábamos por dentro, que son nuestras heridas emocionales. Cuando uno mete en la maleta la ropa, también está metiendo absolutamente todos nuestros miedos y toda nuestra historia personal de infancia, ¿no? Entonces, sí, efectivamente, Madrid fue uno de los países que me sirvió más intelectualmente hablando para ayudarme a entender todo esto y que lo estaba probando en mí mismo. O sea, toda la teoría dentro de mi propio proceso de sanación. Y cuando después de Madrid nos mudaron aquí a Berlín, porque yo vivía hace ya 10 años aquí en Berlín, dije yo, este es el momento. Este es el momento en que voy a poder trabajar con migrantes y empecé a pasar hojas de vida. Yo ya hablaba alemán muy bien, aunque mi alemán era B1 en esos momentos. Dije yo, esto es, empecé a pasar hojas de vida, pero que me rechazaba. No, que necesitamos que hable C1. Y yo, pero pues C1, o sea, por favor. B1 es bastante, ¿no? Bueno, B2, pero B1 no sirve. Yo, bueno, ok, perfecto. En algunos me rechazaban como sobrecalificada, por ejemplo, en algunas guarderías. Yo decía, bueno, mis hijos ya están en la guardería, puedo ser psicóloga de guardería, no tampoco, sobrecalificada. Así que al final, un día le dije a mi esposo, ya nomás, se acabó. Yo soy maestra bachiller y yo puedo enseñar español. Yo lo que quiero es Sí. trabajar, yo lo que quiero es Ujú, ser autónoma, como que recuperar mi libertad. Yo asociaba ujú. mucho el ser autónoma económicamente con libertad. Entonces, era parte de mis estructuras mentales que tenía, ahora ya no, ahora ya sé que no tiene nada que ver, pero para mí era muy importante y él me dijo, pues listo, mira, dale. Y yo me puse a buscar y en las Volkshochschule, aquí en Berlín, existen las cátedras de español, pasé mis documentos y a los 15 días literalmente ya me habían contratado como profesora de español en la Treptower Schule. Ok,
perfecto, maravilloso. Empecé a trabajar, preparé mis clases y allí van los migrantes a aprender el alemán y a hacer el curso de integración. Y empecé a encontrarme con hispanohablantes por los corredores y yo los saludaba y, ay, tú eres profesora y cómo lo hiciste. Y empecé a contarles un poco mi historia y ellos a contarme su historia. Estoy triste, estoy deprimido, mi matrimonio no funciona, el choque cultural, todo esto. Y yo decía, todo eso yo lo conozco, yo los puedo ayudar. Entonces empecé a hacer como grupos de apoyo en un salón de clase. Después empecé a hacer terapia personal también en un salón de clase y así empecé como a practicar la parte de ser psicóloga de migrantes. Pero pues como mi esposo es diplomático, lo mandaron a Serbia, o sea, nos mandaron como familia a Serbia y ahí pues yo ya le dije a mis pacientes, les dije, bueno, pues yo ya no puedo seguir siendo más, pues ni profesora de español, ni terapista acá, ni hacer más grupos porque me tengo que ir. Y fueron ellos, algunos, no todos, los que me dijeron, sigamos, sigamos con la terapia, pero vía online. Yo decía, ¿y Ujú. esto qué es? O sea, como yo sé lo de online, yo conocí a mi marido un día y nos conquistamos 6 meses vía Skype, pero pues es que la terapia es algo serio, o sea, no puede ser Claro. así. Y ellos mismos me decían, no, sí se puede hacer, mira. Entonces dije yo, bueno, está bien. Vamos a probarlo, vamos a terminar la terapia vía online, porque ya nos conocemos, ya sabemos quiénes Ujú. somos, ya entonces terminemos las sesiones. Y yo me hice un curso de lectura de rostro, pues Mm. para darme seguridad, porque yo decía, bueno, no voy a tener el contexto de la persona enfrente mío y qué hago si me entra en crisis o algo. Entonces dije, bueno, al menos con lectura de rostro yo me defiendo un rato. Y eso Guau, me dio sí. como la seguridad para empezar este camino de la psicología online. Ujú. Y al llegar a Serbia, pues hice mi primer intento, funcionó y bien, o sea, con mis pacientes, genial, maravilloso, terminamos las sesiones y ahí empezó otro reto y es, ¿y ahora qué? O sea, ¿dónde consigo yo pacientes? Sí, Serbia es un país maravilloso, conocí muchas latinas, la mayoría se hicieron amigas mías, creamos el café latino, pero no conseguía clientes, o sea, pacientes como tal. Entonces dije yo, bueno, quizás en las redes sociales pueda encontrar personas que quieran recibir terapia online. Estamos hablando año del 2012, o sea, 2010 empecé con la terapia online, pero en el año 2012 ya empecé a buscar clientes como tales. Y dentro de mi autoterapia que había hecho con mi compañera en Bogotá, yo había empezado a escribir un blog. Se llama el blog La Aprendiz de Letras, donde yo hablo sobre ser migrante, sobre ser madre en el extranjero, yo donde era mi lugar de desahogo. Estaba detrás de un nombre ficticio, La Aprendiz de Letras, nadie sabía quién era yo, así que yo podía ahí escribir todo lo que se me ocurriera. Entonces, había muchas personas que leían, que me seguían, que comentaban y ya en el año 2012 publiqué, dije yo soy Andrea Mayoral, soy psicóloga, soy el rostro detrás del aprendiz de letras y pues soy psicóloga online, quien desee terapia conmigo, por favor, se comunica. Y sorpresa, muchas personas me escribieron, me dijeron, sí, yo Sí. quiero terapia contigo, te sigo hace tiempo, tus ideas sobre la migración, sobre ser madre, sobre parejas mixtas, porque yo ahí decía todo. Y empecé efectivamente a trabajar ahí con hispanohablantes en todas partes del mundo, desde Australia, Japón, Islandia, Canadá, o sea, personas de todos Guau. lados me contactaban. Reto importante, cómo lograr que personas en Japón me pagaran mis servicios o en Islandia, como podía hacerlo, Sí. pero pues por esos mismos años nació Paycos, Ah, el mejor invento para mí del mundo, sí. porque me abrió la posibilidad de que alguien pudiera pagarme en cualquier parte del mundo sin que Mm, estuviéramos por la intervención de un banco. claro. Entonces, eso fue fantástico. Decías que por tu esposo ser diplomático tú no podías trabajar, pero al final, Sí. ¿por qué sí podías trabajar? Eh, yo en teoría puedo trabajar en dos partes del mundo, en Okey, Colombia y en Alemania. Son los okey. dos únicos lugares del mundo donde yo puedo trabajar. Ahora, si yo quisiera trabajar, que ya lo hice cuando estuvimos en Países Bajos,
yo tengo que renunciar a mi estatus diplomático. Cuando yo estuve en Países Bajos, yo renuncié a mi estatus diplomático para crear mi propia empresa de desarrollo personal, que fue cuando creé mi Academia de Desarrollo Personal, ¿sí? Okey. Pero en esos momentos, siendo sincera, pues digamos que yo estaba un poquito como pasándome la norma, Ujú, porque yo registré, digamos, en PayPal me registré en Colombia, ¿sí? mm, Entonces, digamos que los pagos iban a través de Colombia, como colombiana. Pues no estaba infringiendo la ley porque yo podía trabajar de manera online en Colombia o en Alemania. mm. Entonces, perfectamente no estaba infringiendo la ley. Si estaba trabajando, estaba recibiendo dinero y yo pago impuestos en Colombia y pago impuestos en Alemania. ¿Y qué Así que, desventajas tenía renunciar a tus derechos como diplomática? bueno, el pasaporte diplomático se Ah, pierde. okey. Que el pasaporte diplomático tú puedes viajar por cualquier parte del mundo. Mm, Bueno, algunos aspectos, digamos, si yo, por ejemplo, en Holanda, como ya no era diplomática, yo tenía que pagar impuestos en Holanda como tal, cuando creé la empresa. Entonces, mm, los diplomáticos no pagan impuestos en el país donde viven, pagan impuestos del país donde vienen. En este caso, mi esposo en Alemania, yo en Alemania, en Colombia. Pero ahí, en ese caso, cuando vivimos en Holanda, como yo creé mi academia, tuve que pagar impuestos en Holanda. okey. Es renunciar a ciertos, económicamente también a mi esposo lo afecta porque a él le pagan por estar casado y por los hijos que tienen. Entonces, si yo renuncio a eso, pues él, su sueldo también se le vio afectado. Okey, Fue una okey. negociación que hicimos. Pero pues al fin y al cabo para mí era muy importante, primero, trabajar y segundo, sentía que la comunidad necesitaba de los conocimientos que yo tenía, que yo Claro. podía ayudarles dándoles todo lo que yo había aprendido, más con todos los procesos migratorios como madre de niños pequeñitos, de niños más grandes, de niños adolescentes. Entonces, como que todo eso yo sentía que podía ayudarle a muchas personas y pues efectivamente tomé una decisión difícil en ese momento en Holanda de renunciar a mi estatus diplomático, pero pues Sí, al no, final mejor, fue una sí. decisión buena. ¿Cómo fue para ti, o sea, con estos conocimientos, con esta experiencia que ya habías tenido en París, Madrid, Berlín, pero seguiste viajando, o sea, seguiste yéndote a otros países, ¿no? A Países Bajos, a Serbia, y era como empezar de cero y seguramente volviste a aprender cosas nuevas, ¿no? Cuéntanos de esta experiencia propia de cada país, ¿que más o menos fue un año en cada país o cuánto tiempo era? No, 4 años en cada 4 años, país. okey, ya, 4 años. Sí, pues cada país es distinto, cada país me ha aportado cosas bonitas, lindas, experiencias muy buenas y también experiencias muy fuertes y muy duras. París fue como mi desempaque al mundo del extranjero, fue un golpe fuerte porque los franceses en mi concepto son muy orgullosos de su idioma y si uno no lo habla bien el francés, entonces como que le hacen mala cara y ya no le prestan atención y como que se van. Al inglés, pues sí, pues si me toca, pues lo hablo, ¿cierto? Una cosa es en el campo diplomático, que todo el mundo habla inglés y ahí perfecto, pero en el campo normal, o sea, con los vecinos o en el supermercado, las cosas son completamente distintas y em, conocer personas nuevas es algo muy difícil, o sea, franceses como tal. em, pero bueno, digamos que fue parte de lo que me llevó a desarrollar este síndrome del migrante que me dio de tristeza, de desolación, de no soy feliz, de todo eso. Y mira que cometí un error muy grande y siempre le digo a mis pacientes, oye, vigila quién está a tu alrededor, porque a veces somos nosotros mismos los que nos autocerramos en nuestro mundo mental. Yo decía, no, pues no conozco ningún latino, la verdad nunca conocí así a nadie, dos, tres personas casadas con diplomáticos, pero así de resto no más. Y resulta que el día que nos estábamos mudando, de París a Madrid, que estaban sacando los muebles y todo eso, pues me subí yo en el ascensor y se sube mi vecina de al lado, que yo la conocía, y siempre nos hablábamos en francés. Iba con su bebé pequeñito que tendría 1 año y medio, 2, y el bebé empezó a hablar en español, empezó a decirle, mamá, quiero la leche o algo así. Y yo la volteo a mirar y le digo, ¿hablas español? Y me dice, sí, claro, si soy mexicana. Y yo, no.
puede ser. 3 años de vecina, Sí, hablándonos en francés y tú eres mexicana, yo soy colombiana y ella, ay, por fin que habla español. Digo, sí, pero me estoy ya me mudando. voy. Me voy. Sí. Entonces, me hubiera tenido la posibilidad de tener tal vez una muy buena amiga que me hubiera Ujú. evitado todo el proceso, duelo migratorio y demás. Sí, me hubiera abierto mentalmente a hablar con la vecina, a decirle, oye, soy colombiana o algo así, pero escasamente nos saludamos, bonjour, y ya. O sea, no hablábamos más. Era yo la que me puse mis propias barreras mentales de no voy a hablar con nadie, la vecina menos, y ahí estás. O sea, a veces yo siempre, ahora por esa propia experiencia, yo siempre llego y digo, yo hablo con todo el mundo, o sea, lo saludo, le digo de dónde soy, por si acaso es latino o podemos encontrar algo en común, ¿no? A eso me refiero que uno cambia la personalidad. Yo era muy abierta, muy espontánea, muy de hablar con todo el mundo. Y en París yo me volví calladita, no hablaba con nadie, tímida. O sea, siempre como escondidita por ahí, ojalá y nadie se entere de mi existencia. Ahí estaba mi herida emocional, ¿no? De abandono, ahí estaba yo, ay, que nadie se dé cuenta que yo estoy por aquí. Entonces dije, no, una vez yo ya sané mi herida de abandono, que mi protección es, sí, hacerme pequeñita y que nadie se entere de mi existencia para que no me hagan daño y me vuelvan a abandonar, ya regresé a mi personalidad anterior de abierta, de me vale si me quieren o no me quieren, o sea, ya eso no es importante. Pero en París sí me dio muy fuerte. En Madrid volví y surgió otra herida para mí muy fuerte, una herida emocional muy fuerte, y es que en Madrid es el único país donde yo he vivido que me sentí completa y absolutamente discriminada por ser latina, ¿no? Yo estaba embarazada de mi segundo hijo, mi primer hijo era un bebecito de 1 añito de nacido, y el ambiente era, estamos hablando año 2008, crisis del 2008, los españoles estaban muy em, mal emocionalmente porque estaban perdiendo sus casas, sus empleos, su dinero, y los latinos, entre comillas, estaban manteniendo el empleo porque pues el jefe decía, a ver, hay que trabajar este fin de semana sin paga, ¿quién se queda? Los españoles a mí me pagan. Y los latinos, tranquilo jefecito, yo le trabajo lo que necesite, Ujú. gratis 2, 3 días, pero no me despida, ¿no? Entonces, como Sí. muy, los latinos la necesidad de me regalo un poquito de trabajo, pero no me deje sin empleo, ¿no? Entonces Ujú. eso generó como mucha aversión hacia los latinos y yo pues con esta carita aquí de latina que tengo, la gente me identificaba completamente. Entonces sí recuerdo mucho que embarazada con mi bebé, con el cochecito, la gente a veces yo pedía que me ayudaran a subir el coche en el bus, por ejemplo. Ay, Latina, lárgate de aquí, o parecen ratones con hijos, mírala con embarazada y con uno recién chiquito, o sea, me decían un montón de cosas que yo decía, pero yo qué le he hecho a esta gente, ¿por qué me tratan tan mal? Sí. Y ahí Uf. surgió en mí mucho miedo a salir a la calle. O sea, yo decía a mi marido, yo me Ujú. quedo aquí en la casa, yo no salgo, yo no sé qué, pero ¿qué pasa contigo? ¿Por qué no sales? Porque y era ese miedo al rechazo, miedo que me van a rechazar aquí, mira cómo me gritan, cómo me tratan mal. Y después dije, no, pues André, no puedes estar aquí encerrada en tu casa, tienes que salir, llevar a los niños al parque. Entonces, trabajé conmigo, trabajé mucho el perdón, entender por qué las personas me gritaban y yo decía, no soy yo, son ellos, ¿sí? Ellos son los que están mal y tienen que botar toda su basura afuera y me agarran a mí de caneca de basura. ¿Y por qué? Porque yo estoy influyendo, porque yo estoy bajando la cabeza, porque yo me estoy mostrando sumisa y cuando uno se muestra sumiso, pues hace que el agresor como que se engrandezca. Entonces empecé a trabajar mi actitud corporal, empecé a cambiar mi forma de caminar, empecé a cambiar mi manera de mirar a las personas y empecé a cambiar mi actitud corporal completa y eso hizo que estas personas se alejaran de mí, o sea, nunca más me volvieron a gritar nada, ni me volvieron a tratar mal. Y dije, es maravilloso cuando uno trabaja en uno mismo, porque a veces las mismas actitudes sumisas hacen que los maltratadores lleguen, ¿no? Entonces, eso fue un gran aprendizaje de Madrid. Si hoy te dijeran eso otra vez, o sea, la misma escena del autobús, ¿cómo reaccionarías? O sea, ¿te quedarías callada? ¿Contestarías? ¿Cómo recomendarías actuar si te pasa eso? Em, ¿Qué recomendaría?
Esa es una pregunta bastante difícil porque uno nunca sabe la otra persona qué tan agresiva pueda llegar a ser, Sí, ¿no? sí. Entonces, soy del pensamiento que entre menos reaccionemos a la actitud de la otra persona es mejor, porque reaccionar o decir algo puede llevar a que la agresividad se lleve a un acto violento como una agresión física, por ejemplo. O sea, las Ujú, palabras son palabras. Entonces, es un poco como no me dejo amedrentar, no bajo la mirada, miro a la persona, pero pues no digo nada, ¿no? Y en mi interior siempre yo pienso, oye, pobrecita, o sea, qué pecado, pobre gente, o sea, debe estar muy mal, debe estar sufriendo mucho, ¿sí? Lo digo porque sí me ha pasado, por ejemplo, en este año aquí en Berlín, que está aumentando un poquito el rechazo a los migrantes, que el otro día iba yo hablando por teléfono en la S-Bahn, en español, por supuesto, y entonces un señor empezó a decir, estamos en la S-Bahn, necesitamos silencio, o sea, Ruhe, y más encima hablando en otro idioma, no sé qué. Entonces yo miré a la persona, seguí hablando en español, ¿sí? Y ya otra persona empezó a gritarle, no, pues respete, estamos en libertad, la. Y entonces empezó como una confrontación entre unos que me defendían, otros, y yo así sí, como, bueno, ¿qué pasó aquí? ¿No? Entonces colgué mi llamada y empecé a mirar a las personas como a analizarlas, pero no me metí en la discusión. O sea, no, mm, yo ya no me siento agredida por ese tipo de cosas, como que siento que las personas viven sus propias vidas muy tristes, con muchos problemas emocionales o mentales que hace que saquen toda su furia y su rabia ante las personas que creen que lo merecen, pero pues no es así. Pero ante todo, levantar el mentón, mirar de frente y no reaccionar, no decir nada, o sea, escuchar lo que tengan que decirte y ya, o sea, ignorar ujú, después ujú. ese tipo de comportamientos. Eso baja las defensas de las personas. Pero si tú reaccionas o dices algo, eso es como echarle gasolina al fuego. Okey. ¿Y en cada país se te fue abriendo una herida o fuiste trabajando algo nuevo, o en Madrid ya fue la última? Yo diría que Madrid fue la última. En Mm, Madrid ya como que rompí ese miedo a ser rechazada, a sufrir bullying, la herida de humillación. Cuando llegué aquí a Berlín, un poco el rechazo por la parte laboral, que dije que pues a pesar de que tenía mi diploma, que lo validé, que todo, me rechazaron, pero igual encontré un camino, o sea, dije, no me voy a quedar aquí cruzada de brazos, aquí en este país puedo trabajar, tengo permiso de trabajo y voy a hacer uso de este derecho y empecé a trabajar como profesora de español. En Serbia ya llegué con una actitud muy de soy autónoma, tengo mi trabajo online, así como soy súper mega moderna. sí, Entonces me creé como ese ambiente de yo puedo hacerlo, conocí muchas latinas y fue un país, el país tal vez donde más he disfrutado de mm, vivir. mm, Por su ambiente, por las personas, por la comunidad que conocí, porque son tan pocos los latinos que es como vivir en un barrio sí, pequeñito, todos nos conocemos y todos así familia. muy de familia, sí, muy de familia. En ya Países Bajos la cosa fue un poco distinta porque fue más explorar mi parte empresarial. Ya después de haber trabajado como psicóloga online, en el 2017 saqué mi libro, Lejos de casa, lo muestro aquí, que es un poco la recopilación de todo lo que yo había, digamos, encontrado sobre la migración y además historias que escribí yo sobre pacientes y demás. Es un libro muy bonito, explico todo el proceso migratorio y tuvo muy buena acogida, muy buen éxito. Lo autopubliqué con Amazon, que también fue todo un reto. Primero en el 2017 salió como ebook y después ya en la segunda edición ya fue por propuesta de Amazon, por la buena acogida que tuvo, de Mm, sacarlo por papel y mm. pues eso sí ya fue el hit en el ¿Está año 2020. en todo el mundo? ¿Lo pueden comprar? O sea, donde hay Amazon lo pueden comprar. Absolutamente, en todo Wow. Amazon de todo Okey. el mundo lo pueden comprar en papel o como ebook. En mi Instagram ahí está el link Ujú, de todos los países, solo es aplicar a la bandera del país donde tú vivas, porque Amazon en cada país es una tienda distinta, ¿no? Entonces es un ujú. enlace distinto. ¿Cómo fue para Y ti? bueno, dime. Perdón, Andrea, ¿cómo fue para ti escribir este libro? O sea, porque pasamos por muchas cosas
que muchas veces las olvidamos, las enterramos, pero ¿cómo fue para ti escribirlas, exponerte, ¿no? Porque alguna vez escribiste en tu blog de manera anónima, pero ahora estaba tu nombre, tu cara, la gente te podía buscar en Google. ¿Cómo, o sea, cambió en algo exponerte tanto? Sí, perdí el miedo al que dirán. Mm, Eso es interesante. El aprendiz de letras era mi escudo porque yo tenía mucho, pero mucho miedo al qué dirán de mí, qué podrán ujú, pensar de mí. Y después cuando escribí el libro Lejos de casa, donde escribo muchas cosas, digamos, personales también, pero también todo el proceso migratorio, empecé a sentir que las personas aprenden por historias, ¿sí? O sea, por eso son tan importantes los cuentos de hadas, por ejemplo, porque uno se le queda grabada la historia, pero una cátedra yo qué sé, existen 5 heridas emocionales que producen, ay, eso es aburridísimo, pero si yo te digo, mira, tenemos 5 heridas y una es la de traición y eso es porque alguien te dijo una mentira y tú te sentiste traicionada y existe la de, por ejemplo, de humillación porque alguien se burló de ti cuando tenías 3 o 5 años y se rieron amorosamente quizás, pero tú lo interpretaste mal. O sea, ahí ya cambia la cosa porque estoy contando una historia, ¿sí? Siempre cuando yo explico esta teoría, yo la explico con historias reales de pacientes mías, ¿sí? Una paciente con herida, por ejemplo, de traición, que fue su padre el que le dijo, me voy para Estados Unidos y yo regreso y te llevo a ti y a tu mamá y a tus hermanas en 3 años, ¿sí? Y pasaron 10 años y el papá nunca regresó, la traicionó, no le cumplió la promesa, ¿ves? Entonces ahí está la herida de traición, que la mayoría dice, no, pues porque le pusieron cachos a la mamá, o sea, cachos es engañar a la mamá, pero no, exacto, los cuernos, pero no, la herida de traición es porque se rompe una promesa. Es ahí, ¿ves? Entonces esto es, con historias, las cosas entran más fácil en nuestro cerebro que echarles el cuento completo de existen 5 heridas y demás, ¿no? Entonces yo dije, había mucha literatura en español sobre migración, pero muy catedráticos, muy para psicólogos, para psiquiatras, para trabajadores sociales, pero para el común de las personas no había un libro que explicara por qué me siento mal, por qué cambia mi personalidad, por qué me siento triste. Entonces dije yo, es hora de que alguien escriba un libro más humano, más centrado en las emociones, que te explique con plastilina, como se dice en Colombia, qué es lo que está pasando contigo cuando migraste. Y ese fue como mi motor de escribir el libro, que lo empecé a escribir en Berlín, pero lo terminé de escribir en Serbia y lo publiqué cuando estaba en Serbia. Y allí conocí una comunidad maravillosa que teníamos un grupo de lectura de libros y pues eso como que me ayudó bastante. Y yo les di a leer el libro y me dieron muchas recomendaciones fantásticas. Amo mi café latino en Serbia porque de verdad que un grupo intelectual de mujeres muy, muy, muy valiosas, esposas de diplomáticos, que también tuvieron que renunciar a sus vidas profesionales y a dedicarse a labores del hogar y a labores tal vez de ayudas de ONGs para, para saciar un poco esta necesidad de trabajo que toda persona tiene, ¿sí? Entonces, este grupo intelectual que nos sentábamos a leer libros me ayudó muchísimo a darle como estructura al libro Lejos de casa. Pues porque sí, había escrito un blog, pero escribir un blog no es escribir un libro, es muy distinto. ¿Ves alguna coincidencia en que alguno de tus pacientes sufrieron alguna herida antes de emigrar? Que de hecho eso activa el querer irse, el querer huir, ¿no? Inconscientemente, ¿no? O sea, por ejemplo, cortas con tu pareja y dices, yo no, o sea, necesito un break, me voy a ir a vivir a París, por ejemplo, ¿no? O sea, hay como este abandono o rechazo o, o traición, dependiendo cómo haya sido la herida que cortas con tu pareja. Y te vas a París y casualmente vuelves a revivir esta herida que te activó la emigración de alguna otra forma, con tal de que eventualmente la sanes, ¿no? ¿Tú ves que pasa esto? Bueno, hay un concepto muy importante aquí y es que
tu razón de migrar no es el verdadero motivo, ¿sí? Y esto siempre me gusta dejarlo muy claro y es parte de lo primero que trabajamos en terapia psicológica conmigo, ¿sí? Porque siempre existe una razón, un motivo. Yo siempre digo, yo migré por amor, ¿sí? Por mi marido, porque me enamoré, porque me vine. Ah, esa es la excusa. Eso es lo que yo digo. Muchos dicen, no, yo me vine porque quería estudiar, porque quería especializarme, porque me gané la beca, no, yo me vine porque me salió el trabajo, porque la empresa me lo propusieron, no, yo me vine porque la situación estaba muy en crisis, estábamos aguantando hambre. Sí, ese es como esa razón que damos al mundo entero. Pero el motivo, el verdadero motivo está en secreto, está por debajo de la piel, ese hay que buscarlo y hay que sacarlo y hay que sanar, ¿sí? Caso concreto, Andrea Mayoral, ¿yo por qué migré? Yo migré porque estaba aburrida de esa vida que tenía, muy directora, muy viajar, mucho dinero. Sí, pero ¿y qué? Estaba sola, estaba vacía, no tenía novio, no tenía amigos, no tenía vida social, trabajaba de 8 de la mañana a 10 de la noche, los fines de semana también, o sea, eso, ¿qué clase de vida era? O sea, no tenía ni tiempo para disfrutar lo que ganaba como directora. Entonces, en últimas, cuando conocí a mi esposo, que me mostró que había otra posibilidad y que yo podía ser esposa y podía ser madre, como que surgió en mí esa necesidad de yo puedo hacerlo y lo que ya hice acá de trabajar lo puedo hacer allá. Entonces ese fue mi verdadero motivo. Mi motivo era escapar de esa vida rutinaria y aburrida que tenía como directora de una empresa de salud. Cuando lo acepté, sané mi proceso migratorio, dejé de decirme mentiras y dejé de echarle la culpa a mi marido y de decirle, por tu culpa yo me vine, por tu culpa dejé hablar español, por tu culpa mis padres, por tu culpa nada, por tu culpa nada, ese pobre hombre lo único que hizo fue amarme. Yo fui la que empaqué mis maletas, yo fui la que me creé esta mentira de me voy por él, fui yo. Entonces eso hay que trabajarlo para sanar el proceso migratorio. Pero otra cosa, otro concepto son las heridas emocionales de infancia, son conceptos completamente distintos. ¿Por qué? Porque las heridas emocionales de infancia se crean entre los 0 y los 5 años. Se crean, nacen. Puede ser que se sanen o puede ser que no se sanen. Eso depende del proceso social que viva la persona. Puede ser que se agranden esas heridas. Lo lógico, psicológicamente hablando, es que en la pubertad, en la adolescencia o en la juventud, en todo ese proceso entre los 10 y los 20 años, se sanen las heridas emocionales creadas en la infancia. ¿Por qué? Porque en ese momento es cuando se estructura nuestra personalidad, cuando yo me creo este personaje y digo, soy Andrea, pienso así, soy espontánea, soy alegre, soy divertida. Otras personas dicen, no, yo soy introvertida, soy callada, soy intelectual. Sí, o sea, ahí, en ese proceso de crear mi personalidad, debo sanar mis heridas emocionales. La mayoría de las personas las sanan, otras las esconden, las meten debajo de la piel y ahí las dejan, ¿sí? Y supuestamente seguimos nuestra vida sin que vuelvan a salir. Pero ¿qué pasa? Que existen los detonantes de las heridas emocionales. ¿Cuáles son los detonantes de las heridas emocionales? El embarazo. El embarazo es un detonante de heridas emocionales. La muerte de un familiar importante es un detonante de heridas emocionales. Un fracaso económico es un detonante de heridas emocionales. Y la migración. La migración es un detonante de heridas emocionales. Detonan sí o sí las heridas emocionales que tenemos. Algunas que hubiéramos sanado se vuelven a abrir y las que tenemos escondidas debajo de la piel salen a flote sí o sí. Entonces necesitamos sanarlos. Ah, pero es que hay personas que al año se sienten feliz de la vida. Yo también. Mi primer año fue eso, fue la luna de miel en vivo, yo feliz con mi marido, después que el matrimonio. Yo no viví ningún duelo migratorio ni nada. Fue después que se me detonaron mis heridas emocionales. Eso suele pasar. Hay personas que se van a China y en China están de la maravilla, súper bien, y se van después a Australia y en Australia póngale que le da su bajón. Ahí le detonó la herida emocional. ¿Por qué? Porque hubo algo que la detonó. Entonces, eso hay que trabajarlo psicológicamente hablando. ¿Por qué? Porque las heridas emocionales son barreras mentales que no me permiten avanzar en la vida.
Entonces, hay personas que migran con todas las ganas, que yo puedo, que voy a salir, que no sé qué, y de repente, ¡pum!, se chocan como con un cristal invisible, pero ¿qué pasa? Que no, el dinero no me rinde o no me contratan. Ahí está tu herida emocional, hay que sanarla, porque es una barrera mental que tú tienes ahí que no te permite avanzar. Ese miedo de, ay, ¿qué dirán de mí? Ay, pobrecita de mí, ay, que por favor, o sea, eso era lo que no me permitía ser feliz. Yo me hubiera podido regresar a Colombia y seguir trabajando feliz de la vida. Nadie, por ahí dos o tres hubieran hecho el comentario, ay, regresó, pero ¿y me hubiera muerto? No, me hubiera muerto. Pero para mí eso era lo peor del mundo. Entonces es muy importante como migrantes sanar nuestras heridas emocionales y, como lo dije antes, son dos aspectos distintos. Una cosa es el motivo y la razón y otra cosa son las heridas emocionales. ¿Cómo llegas al secreto del origen de querer emigrar, no? Porque es algo yo creo que muy inconsciente, ¿y cómo llegas a ese secreto? Hay que ser sinceros con nosotros mismos. Ay, sí, hay que meternos por debajo de nuestra piel y empezar a analizar. Yo cuando empecé a pensar a irme para otro lugar, porque a veces uno mismo dice, pero es que a mí nunca me pasó por la mente. Y yo, Andrea Mayoral, yo ya había ido, por ejemplo, a Canadá, había estado por allá en intercambio y yo siempre había dicho, yo de mi Colombia no me voy, Colombia es lo más lindo, yo aquí me quedo. Y incluso recuerdo una pelea con una prima que ella me decía, yo me quiero ir a este país, ¿no? Y yo, no, ¿cómo se te ocurre? Y yo fui la primera que me fui del país, ¿no? Entonces, Sí. eh, es muy importante ser sinceros con nosotros mismos. O sea, ¿qué de verdad estaba pasando en mi mundo interior para que yo pudiera ver la opción de irme? Porque, y lo Ujú. escribo muy bien en mi libro acá, está la primera etapa de la migración, la etapa cero. ¿Y cuál es la etapa cero? La etapa del autoengaño. Cuando Mm. yo me digo a mí misma, yo puedo ser feliz en otro lugar. Y lo voy a hacer porque allá voy a conseguir esto, esto, esto y esto. ¿Sí? O sea, Expectativas. ahí. Ujú. Exacto, cuando yo me autoengaño. ¿Y por qué lo llamo autoengaño? Porque si yo no me autoengañara, yo no tendría la fuerza de voluntad para empacar mis maletas y despedirme de mi papá, de mi mamá, de mis amigos, de mi idioma, de mi comida, de mi gente, de mi ambiente. Yo no podría hacerlo. Pero cuando yo siento que lo que voy a vivir en el otro lado es mejor, yo tengo toda la fuerza de voluntad de decir, adiós, pues nos vimos, qué alegría va a estar aquí, pero allá me voy a pasar mejor. Sí. ¿Sí? Ujú. Igual, las personas que migran porque, por ejemplo, ahorita los compañeros y amigos venezolanos que tienen que salir de su tierra por la situación política, ellos tienen que ver que lo que van a vivir es mejor que lo que están viviendo allá. Y lo que están viviendo allá es tan terrible y lo que van a vivir allá es tan horroroso. Por ejemplo, ahorita los que están pasando por el tampón del Darién, ¿cierto? Qué cosa tan horrible. Y yo a veces me pregunto, wow, qué expectativas mentales se crearon estas personas para vivir esa pesadilla y sobrevivir, ¿sí? Fuerza mental, historia mental que nos creamos a nosotros. Entonces, ¿cómo encontrar esa verdadera razón? Siendo sinceros, a veces las razones están en los 15 años, en los 10 años, en los 8 años, a los 25 años, quizás está en la traición de mi novio o quizás no. Quizás está en que mis ancestros migraron y yo tengo eso ahí metido en mi mente, no lo sé. Cada persona es distinta, pero necesitamos encontrar ese motivo profundo para poder liberarnos. Es esencial para que nuestro proceso migratorio evolucione. Una vez que detectas la herida, me imagino que es el primer paso de sanación, ¿no? Por lo menos saber qué me está pasando, ¿no? Como tú decías, yo me volví una mujer gruñona, ¿no? Estaba enojada, antisocial. O sea, el primer paso es darte cuenta, ok, me está pasando esto por mi proceso migratorio y se destapó esta herida. Ya sé qué herida es. ¿Cuál es el siguiente paso para sanar esa herida? Yo trabajo mucho las maletas emocionales, o sea, tú descubres tu herida, ¿cierto? Entonces, mi caso, Andrea, yo rechazo, ¿no? O sea, no, perdón, abandono. Bueno, rechazo también, pero abandono. Yo digo, listo, tengo la herida mental, emocional de abandono. ¿Por qué? O sea, ¿cuándo me abandonaron a mí? Yo que tengo 5 hermanos, que tengo papá y mamá casados, vivimos en un hogar bien, o sea,
social, económicamente, no, pues bien, o sea, mi mamá profesora, mi papá trabaja en un juzgado, o sea, nada, nada que uno diga, a ver, ¿a qué horas me abandonaron? ¿Sí? ¿Dónde se surgió esta herida? Y empiezo a indagar en mi historia personal y a preguntar, y descubro, pues ya lo sabía, pero no lo había como intuido totalmente, que cuando yo tenía 3 años, mi mamá me tuvo que dejar con mi abuela porque se fue a terminar el bachillerato, a un internado, y mi papá no se podía hacer cargo de mí. Entonces me dejaron con mi abuela 2 años, al cuidado de la persona más amorosa de este mundo, mi abuela, que me cuidó y me amó y me dio los mejores cuidados como si hubiera sido mi propia madre, ¿sí? Entonces no me abandonaron, me entregaron a un ser amado que me cuidó de su mejor manera. Pero a una niña de 3 años que tiene a su mamá y su papá, un día le dicen, bueno, aquí te quedas con tu abuela, chao, y nunca más volvieron por ahí, sino por ahí a los, no sé, 8 días o 6 meses, no sé cuándo volvieron a visitarme, psicológicamente me abandonaron, ¿ves? Entonces hay que encontrar ese momento. Cuando yo encuentro dónde se me generó mi herida, entonces hay que perdonarla, hay que sanarla. ¿Cómo la perdono? Entendiendo que mis papás hicieron lo mejor que podían en esos momentos para mí y por mí. Pero no es perdonarlos de razón, es perdonarlos de corazón. ¿Sí? Ahí hay un proceso. Yo trabajo mucho con los rituales, hay que hacer rituales. Nuestra mente, o sea, en la psiquis entiende con símbolos, no entiende tanto con palabras, sino con símbolos. Hay que trabajar con rituales porque los rituales son símbolos que le ayudan a la psiquis a entender. Hay un cambio, hay un clic aquí, ¿sí? Ejemplo, ¿por qué la gente se casa y se pone un anillo? Pues la gente se puede ir a vivir. Pero si tú hablas con una persona casada con una persona que vive en unión libre, la persona de unión libre todavía no está segura de sí o no, si somos pareja, pero pues ahí no lo sé, ¿sí? Pero el que está casado, ese estoy casado, o sea, ese es mío, punto, aquí, este cuerpito es mío. Entonces, ¿qué hay ahí? Psíquicamente hay un ritual que hizo clic en mi mente y me dio un estatus. ¿Sí? Eso es muy importante entenderlo. Es un ritual. Lo mismo pasa, por ejemplo, cuando muere un familiar. ¿Sí? ¿Por qué le hacemos el velatorio y lo llevamos, lo metemos en un féretro y por qué lo metemos, bueno, sea cremación o lo que sea, pero estamos en familia y después ya la despedida y el llanto y todo eso? ¿Qué pasa cuando no hay cuerpo? La gente no se puede despedir. Entonces el duelo se alarga en los años porque no hay ese ritual de despedida. Entonces los rituales le ayudan a mi mente, a mi psiquis, a hacer clic. Ajá, se murió, se fue, adiós, es una despedida. Pero si no hay cuerpo y no hay despedida, entonces yo aquí estoy como entre sí y no, en el umbral. Eso es muy importante para sanar mis heridas emocionales, hacer rituales de sanación conmigo, con mis familiares, que eso lo trabajo mucho con mis pacientes, muy de escribir cartas, muy de hacer cosas, hacer, que me hagan sentir que yo ya perdoné de corazón a mi papá o a mi mamá o a mi tío o a mi tía o a mi abuelo o a la persona que me haya generado la herida emocional, ¿sí? Tú te fuiste al origen de esa herida, que fue a tus 3 años, pero me Ujú. imagino esa herida se repitió a lo largo de los años. ¿Tuviste que sanar cada una de esas o te vas al origen directamente? Con que tú sanes el origen es suficiente porque se rompe el círculo, Okey. es suficiente. Ya, Ujú. ahora, a veces uno dice, bueno, pero es que hay heridas que se generan. Una paciente mía, por ejemplo, herida de humillación. Sí, ella decía, no, es que yo, no, a mí cuando me han humillado, no sé qué, bueno, sigamos, indaguemos, miremos. Yo trabajo mucho con la hipnosis también. Y entonces en una de nuestras terapias ¿Online? resulta que me cuenta, sí, online. ¿Online también? Entonces Wow. me cuenta ella, Andrea, cuando yo ingresé al preescolar, tipo 4 años, había una fiesta de cumpleaños y las mamás tenían que empacarnos un platito y un de plástico, ¿no? Para la torta. Y mi mamá olvidó empacarme el plástico, o sea, el plato para comerme la torta.
Y la profesora entonces lo que hizo fue que me obligó la puso en una servilleta y me obligó a comer como un perrito frente a los demás compañeros, por castigo, porque mi mamá no me había empacado el platico. Entonces, pues primero, terrible esa profesora, ¿no? Primero. Lo segundo, le generó la herida de humillación a mi paciente. Ahí, en ese instante, en ese momento, puede que la profesora, puede ser que en su mente ella lo guardó como que me humilló porque me trató como un perrito, porque me lo dio en una servilleta, porque me lo puso en el piso. Puede ser que no hubiera sido así, puede ser que la profesora simplemente a cada uno se lo entregaba en un platico y se lo ponía en el piso, pero como a ella se lo dio en una servilleta, la interpretación que ella puso fue así, o sea, no necesariamente hubo una mala intención de parte de la profesora. Ella encontró una solución, se lo entregó en una servilleta, ¿sí? Pero no tenía cubierto, porque tampoco la mamá le llevó el cubierto. Bueno, en su psiquis ella lo guardó así, porque la mente, o sea, ¿cómo explicarlo? Lo que yo guardo en mi mente no es 100% real tal cual como pasó. Uno guarda cómo lo interpretó. Uno va a una fiesta, dos personas la pasan igual de bien, pero para una fue la mejor fiesta y para otra fue la peor fiesta. Cada uno guarda en su mente las cosas como las interpreta su mente. Entonces, ¿qué hay que hacer ahí? Hay que sanar ese momento, cambiarle la interpretación. Entonces, ¿estás segura de que la profesora te humilló y te hizo sentir perrito? ¿Estás segura? O sea, ¿no será que le pusiste, esto se llama, esto es el método AIM, y aquí nos metemos a un método interesante de la psicología, que es atender lo positivo, interpretar lo positivo, memorizar lo positivo. Entonces, tú puedes cambiar las memorias de tu mente reinterpretando lo que pasó de una manera positiva. Entonces la profesora no fue que te hubiera humillado y te hubieras hecho sentir perrito, sino que te dio la servilleta y te lo puso en el piso porque estaban todos en el piso, pero tú no recuerdas que los demás estén en el piso, pero lo más lógico, porque es una guardería, muy probablemente todos estarían sentados en el piso compartiendo. Y ¿Ves? si sí la hubiera humillado, o sea, si sí hubiera sido la intención, no sé, por ejemplo, gente del Holocausto, ¿no? Que al final sí era una humillación intencionada, ¿cómo lo sanas? O sea, ¿te creas una Perdonando. autohistoria perdonando? Okey. No, 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 no. Hay situaciones de situaciones, ¿sí? Ahora, ella también tenía que perdonar allá a su profesora, ¿no? O sea, en el holocausto es, uno perdona a la otra persona no para que la otra persona se sienta bien, no. Uno perdona para que uno se sienta bien. Uno perdona para soltar ese dolor, para que yo pueda recordar esa situación sin que me vengan las lágrimas o sin que me venga la furia, sin que me venga todo eso. Es una buena manera el perdón, pero el perdón es entender la situación, el contexto, lo que pasó, qué estaba pensando esa persona, no estoy excusando lo que pasó en el holocausto, pero ellos, las personas, los nazis de ahí estaban totalmente idos de la mente, estaban desquiciados, o sea, pensaban de manera completamente incorrecta. Entonces, ellos también estaban enfermos. Es una manera de entender. Y así tú puedes perdonarlos. Estaban enfermos y no pensaban correctamente cómo es que un ser humano debe tratar a otro ser humano. Es así podemos sanar las heridas emocionales. El rencor, la rabia, todo eso lo único que genera es más rencor, más rabia, más dolor, más veneno dentro de mí. Ujú. No, tú fuiste sanando tus heridas, ¿no? O sea, la primera fue en París, después en Madrid sanaste otra. ¿Con el tiempo te pueden volver a dar bajones? Por ejemplo, lo que decías que se activan heridas, ¿no? Un fallecimiento. ¿Sí? Tú llevas 18 años fuera, pero hay un fallecimiento, o sea, te puedes volver a sentir nostálgica, volver a cuestionarte, oye, yo salí de Colombia porque yo buscaba amor, pero el amor y los hijos ya los tengo igual y me puedo regresar a Colombia y tengo el paquete completo, ¿no? O sea, Bueno, aclarando primero que las heridas emocionales, una vez estén sanas, normalmente no vuelven a okey, surgir, ¿no? okey. Eh, lo segundo es que sí hay detonantes que las pueden abrir. Te lo pongo así, tú cuando eras niña te caíste montando patines y te rompiste la rodilla, ¿cierto? Te queda la cicatriz. Puedes seguir toda la vida normal si no te vuelves a caer en el mismo lugar y te vuelves a abrir la piel. Eso es un detonante, caerte en el mismo lugar y abrirte la piel.
una vez tú sanes tu herida emocional, puedes seguir la vida normal, común y corriente, tendrás tus buenos, tus bajones, porque la vida es eso, o sea, la vida es subir y bajadas, o sea, no, uno no puede estar todo el tiempo así feliz de la vida. Pero, ¿qué pasa? Que de pronto fallece tu papá o tu mamá y estás en el extranjero y no puedes ir al entierro. Ahí hay un detonante de herida emocional, ¿cierto? Pero tú tienes las herramientas, tú ya trabajaste esa herida, ya tienes herramientas psicológicas, emocionales y mentales que te van a dar la fortaleza para volver a sanarla. Pero la herida emocional tiene que sanar, tiene que volver a sellar la piel, ¿sí? Tienes que volver a trabajar en ti. ¿Lo puedes hacer sola? Claro que sí, ya tienes las herramientas. Si la herida es demasiado grande, entonces necesitas lo que se llaman grapas o para volver a cerrarla, ¿no? O sea, los puntos que se dice cuando es la piel. Pues lo mismo en psicología. Si la herida es demasiado grande, necesitas la ayuda de un profesional que te la ayude a cerrar nuevamente. Depende de qué tan grande sea el detonante de esa herida emocional, porque te vuelven a generar inseguridades. Eso es lo que hacen las heridas emocionales, que surge ese niño pequeñito, desvalido, que no sabe qué hacer con el mundo, ¿sí? Otra cosa son los duelos. Los duelos son otro proceso distinto a las heridas emocionales. Entonces, son muchos aspectos a trabajar dentro del proceso migratorio, ¿sí? Los duelos que se generan por todas las pérdidas que empiezas a tener, pero a medida que tú va creciendo el tiempo, uno como que va creando callo, uno ya se va volviendo más fuerte. Los primeros años cuando yo iba a Colombia, yo regresaba llorando en el avión y otra vez mi vida. Ahora yo llego a Colombia y yo digo, ay, qué rico, me regreso para otra vez a Alemania porque ya ahí me están esperando mis pacientes y tengo tales actividades. Ya no me duele tanto dejar a mi familia, ¿sí? ¿Por qué? Yo ya sé que en un año, 2 años voy a volver. La esperanza está ahí. Hay herramientas que podemos utilizar para sanar todo esto del proceso migratorio. Entonces, un poco como yo me autoconozco, como sé, yo ya sé que me va a dar el bajonazo, yo qué sé, después de las vacaciones, cuando empieza el invierno, dan bajonazos, es normal, somos cíclicos los seres humanos, es normal que el 24 me agarre entre las 4 y las 6 de la tarde una lloradita porque, ay, yo sé que estaría ahorita haciendo, yo qué sé, mis aguinaldos y no aquí cocinando, yo qué sé, bratwurst, ¿sí? Entonces, sí, me hace falta el tamal colombiano y no estarme comiendo yo qué sé, pollo al horno que está haciendo mi suegra. Pero entonces me da el bajonazo 2 horas y después digo, bueno, pues estoy acá, ¿qué puedo hacer? Disfrutemos del momento. ¿Sí? Eso es normal. O sea, no es que nos volvamos de piedra y nunca más volvamos a sanar una vez, nunca más volvamos a llorar o a sufrir mal genio. No, pero sí tenemos herramientas emocionales fuertes para poder salir. O sea, un tropezón me caí y ya me paré, me limpié y seguí. Eso pasa Ujú. cuando tienes las herramientas psicológicas apropiadas. ¿Hoy eres feliz en Berlín? ¿Te gusta? Sí, me encanta. Me encanta, me encanta, me encanta Berlín. Hace 10 años cuando estuvimos, me encantó. Me encanta el ambiente multicultural, me encantan todas las oportunidades que hay, la ciudad me fascina, su estructura, esta mezcla entre lo moderno y lo antiguo, como al lado de una casa muy antigua hay un edificio mega moderno con espejos y demás, o sea, a mí eso me gusta mucho, me gusta. Me gusta el pensamiento liberal que hay acá en Berlín, distinto a otros sectores de Alemania. Ujú. De por sí, Alemania me encanta, su riqueza cultural es como mi segundo hogar, ya lo he asumido así. Me gusta, me encanta. ¿Y a tus hijos cómo les fue en este cambio de países cada 4 años? Bueno, eso sí es otra cosa. Dentro de mi canal de YouTube tengo varios videos hablando de migración con niños, ¿no? Una cosa es migrar con bebés que ni se enteran. Ujú, Otra cosa es migrar con niños pequeños el mundo de los niños pequeños eres tú. O sea que donde sea que tú estés, ellos están seguros y se sienten bien, se sienten amados.
Pero ya edad escolar, 4, 5 años, necesitamos empezar a venderles la historia de la aventura, ¿sí? Entonces nos vamos, pero vamos a vivir algo genial, maravilloso, o sea, que ellos se creen un cuento espectacular de vamos a vivir historias para que el cambio de dejar a sus amiguitos no sea tan fuerte y tan doloroso, ¿sí? Ya cuando los niños crecen, ya eso no sirve porque ellos ya saben, ellos ya lo entienden, ellos ya saben que Ujú, no van a volver a ver a sus amigos. Entonces es un poco ujú, el cómo crearles seguridad y para esto utilizamos mucho las redes sociales. Ya cuando migramos, por ejemplo, de Serbia para Países Bajos, mis hijos ya tenían 8 y 10 años, así que fue el cómo los mantenemos unidos a sus amigos, cómo creamos un grupo de WhatsApp, cómo nos reunimos con las mamás y ya por deterioro del tiempo eso va muriendo, pero ujú. naturalmente ya los niños no lo sienten como, ay, de hoy para mañana ya no vuelvo a ver a mi amiguito. Y la adolescencia ya es un poco más fuerte el proceso, pues porque ya empiezan las primeras relaciones afectivas profundas de los niños, donde se empiezan a identificar con su grupo y ya es un poco más difícil. Tal vez la migración que hicimos el año pasado de Países Bajos aquí a Berlín es la más fuerte que han sentido mis hijos, les dio muy duro la migración, a pesar de que se mantienen con sus amigos de allá, juegan Nintendo y se ven en las redes sociales y chatean por WhatsApp, sienten la distancia y encontrar nuevos amigos acá se les ha dado un poco más dispendioso, ya a la edad que llegan ellos de 16 y 14 años, ya ellos, los de acá, tienen sus grupos y meterse a un grupo es cosa distinta, pero pues hay que fortalecerles la autoestima, la autoimagen, su proyección social y pues mis hijos en eso están muy claros de que bueno, de que igual estos se van a terminar en 2 años que terminen el colegio, o sea, ya, y ahí va a empezar otra etapa en la universidad donde conocerán nuevas personas que estarán abiertas a conocerlos, porque estarán todos en el mismo rollo buscando amigos. Entonces ellos, digamos que hablar mucho con ellos, entenderlos, escucharlos, que si lloran, abrazarlos y llorar con ellos, es parte de, no es, ay, no llores, ay, deja de, no, déjalos que suelten sus emociones, yo estoy aquí contigo. Y lo que yo siempre digo a mis pacientes, si tú estás bien, ellos están bien, porque ellos imitan el comportamiento tuyo. Si tú estás mal geniada, si tú estás triste, deprimida, pues ellos también, porque ellos perciben las emociones y tienden a imitar el comportamiento. Ellos, después de tantas culturas por las que han pasado, ¿no? Y que además ellos las absorben más que tú y tu esposo, ¿qué porcentaje tienen colombiano? Esa es una pregunta muy interesante porque mis hijos se identifican como alemanes, hablan alemán, es su primer idioma, a pesar de que yo siempre les he hablado en español, ellos me Mm. responden en alemán. Y yo siempre decía, bueno, qué lástima que no me salieron tan colombianos como yo quisiera. Ese era Sí. mi pensamiento, pero cosa interesante, este año que estuvimos en el verano en Colombia, mis hijos se comportaron como colombianos, hablaron español como nativos de Colombia, pues con uno que otro acento, pero disfrutaron Colombia como si fueran colombianos, entonces como que ellos ya tienen esta habilidad hermosa de, si estoy en Colombia, soy colombiano, si estoy en Alemania, soy alemán, ¿no? Y ellos se consideran como habitantes del mundo, ellos no son así que 100% alemán o 100% colombiano, no, son muy adaptativos, creo yo. Ujú, Y genial, o sea, ojalá el mundo fuera un poco más así, ni de aquí, o sea, soy de aquí, soy de allá y soy de todos lados, no tanto estrictamente de aquí o estrictamente de allá. ujú, Entonces sí, eh, creo que ya a los 16 14 años que tienen mis hijos, ellos han aprendido a sentirse orgullosos de su superpoder, que siempre yo les digo ujú, que su superpoder es eso, el ser multiculturales. Yo ujú, tal vez les he vendido esa idea de siéntete orgulloso, eres más alemán que los alemanes y más colombiano que los colombianos porque tienes todo, o sea, y hablas alemán, y hablas español, y hablas inglés, y hablas francés, o sea, imagínate todo lo que tú tienes, son los superpoderes de mis ujú. hijos. Y así es un poco como hablarles a los niños, no, ay, qué lástima que no estemos en Colombia, no, qué bueno que estemos acá y qué Sí, bueno que podamos ir allá. sí. ¿Qué le recomendarías a una familia con hijos
que está a punto de emigrar o que lo está considerando, ya sea por unos años o por darle una experiencia a sus hijos o por algo laboral, ¿no? Y que tentativamente es por unos años. O sea, me imagino que también ayudas a estos migrantes, ¿no? Que están Sí, a punto de y orientarlos un poco. sí. Dame 5 tips que les dices normalmente. Bueno, primero hay que identificar qué edad tienen los niños, ¿no? Porque como digo, dependiendo de la edad de los niños, va a ser la adaptación. Lo primero es como familia, crear como la idea mental de que hogar es cuando estamos juntos. El hogar no es un país o una región o un lugar específico, sino el hogar somos nosotros, las relaciones que tenemos nosotros, da igual si estemos aquí o en la China. Eso es como lo primero. Lo segundo, hay que trabajar mucho la escucha activa, ¿sí? Entre nosotros como familia, que si alguno entra en crisis, los demás sepamos escucharlo y no criticarlo y no darle consejos de, ay, ahora es, no, es escucha activa. Entonces, si un día mi hijo mayor está aburrido y empieza a gritar y entonces decir, bueno, ¿qué pasa? Y escucharlo y hacer como preguntas de qué sientes, qué piensas, cómo lo crees tú que puedas solucionarlo, no darle la solución, sino hacerle preguntas que lo hagan analizar y salir del hueco donde cayó, porque cuando uno le da la solución a la persona no encuentra la solución, hace lo que nosotros decimos, pero no encuentra la solución. Entonces, esa escucha activa, que si el esposo está hoy triste, deprimido, porque no sé, su mamá está enferma y él está acá, pues escucharlo, entenderlo, abrazarlo, comprenderlo y no criticarlo y hacer comentarios despectivos, porque eso rompe las familias. Eso es como lo segundo. Lo tercero es mi tercer consejo es ser sincera contigo misma de lo que estás sintiendo. No juegues a la supermujer de tú lo puedes con absolutamente todo. O sea, date tiempo, utiliza el egoísmo positivo, que a mí me encanta ese concepto, y es si tú estás bien, el resto del mundo está bien. Si hoy te sientes triste, dilo al mundo, dilo con sinceridad. Hoy me siento mal, hoy me duele la cabeza, hoy no me puedo levantar. ¿Sí? O si hoy quieres salir a trotar, pero tienes que hacer 10 cosas, pues primero ve a trotar y después haz las 10 cosas. Si no alcanzas a hacer las 10, pues haz 8 o 7. Pero fuiste a trotar, te pusiste a ti en primer lugar. Sé que con niños pequeños es muy difícil aplicar el egoísmo positivo porque los bebés están ahí, los niños pequeños están ahí, pero egoísmo positivo como el decirle al esposo, encárgate del bebé, por favor, 30 minutos, que yo necesito 30 minutos para darme una vuelta aquí en el bosque, caminar, sentir que soy otra vez un ser humano, ¿sí? No solo mamá y esposa, quiero volver o colocarme música, irme no sé, a encerrarme en mi rincón latino, que yo digo que todos deberíamos tener nuestro rincón latino. Entonces, eso es muy, muy, muy importante. Y quinto consejo es conoce el lugar a donde vas a ir a vivir, o sea, aprende de la historia de ese lugar. Eso te da muchos aspectos culturales de por qué son como son. O sea, los alemanes son como son porque tienen dos guerras mundiales detrás y la culpa de todo lo que pasó. Los italianos son como son, pues porque allí nació el pensamiento que después se volvió nazi, pero también hay unas culturas matriarcales allá en Italia. Los españoles son orgullosos como son, pues porque es que fueron los dueños del mundo durante 2 siglos. Entonces es normal que se sigan creyendo los dueños del mundo. No sé, los ingleses son como son, pues porque tienen muy arraigada esta cultura del rey y la reina y los príncipes y las princesas, y ellos viven en su mundo de cuentos de hadas, entiéndalo, ¿sí? Entonces, si tú conoces la historia del país donde tú vives, entiendes por qué se comportan y por qué piensan como piensan ellos. Y no que los critiques, son así. Nosotros somos el resultado de la conquista de los españoles y por eso tenemos una baja autoestima cultural en Latinoamérica. Nos creemos de tercera cuando no, nosotros somos de primera y mejores que la primera, pero no.
nos metieron en nuestra cabeza que, ay, pobrecitos nosotros que somos una mezcla de chocolate con leche. Pues, ¿qué podemos hacer? Sintámonos orgullosos de que somos el revuelto de chocolate con leche y llevémoslo con orgullo en nuestra alma, ¿no? Entonces es eso, conoce el lugar donde estás viviendo. Y si me permites un último super mega consejo es siéntete orgulloso de quién eres. O sea, eres migrante aquí y en cualquier parte del mundo. Siempre lo vas a hacer. Llévalo aquí en tu frente como tu mejor orgullo. Soy migrante, soy de aquí, soy de allá y me siento feliz siendo migrante. Andrea, muchas gracias Tranquila. por compartir tu historia. ¿Cómo puede alguien contactarte para una terapia? Pues a mí me encuentran en todas las redes sociales como andreamayoral.psicóloga. Tengo mi canal de YouTube donde hablo absolutamente de todos estos temas que estuvimos hablando hoy y muchos otros porque nos quedamos como en el 10% de lo que es. Eh, ahí hay mucho, mucho, mucho para ver. También en Instagram hago muchos posts. Allí soy andreamayoral.psicóloga, en TikTok. Bueno, está mi academia online de desarrollo personal que se llama formación.andreamayoral.com. Mi página web oficial donde también está el blog se llama andreamayoral.com. Así que, bueno, con que escriban Andrea Mayoral en Google, ahí ya me encuentran en cualquier parte. ¿Es solo terapia para adultos o también se pueden adolescentes, niños? No, yo no trabajo con adolescentes y niños porque Okey. para ello hay obligatoriamente que hacerlo en presencia. O sea, con ellos sí es muy difícil trabajar psicológicamente hablando de manera online. Yo trabajo con hombres y mujeres adultos, profesionales o no profesionales que hayan migrado. Y también hago terapia de pareja multicultural, la hago en español y en alemán. Okey, va, buenísimo. Sí. Muy bien, Andrea, pues, para terminar, me gusta cerrar con la frase de, ¿qué le dirías a esa Andrea que alguna vez se perdió en el tren y que no sabía cómo llegar al aeropuerto hace 18 años? Pues yo le diría que te espera la mayor aventura de tu vida, querida Andrea. Tú que te la pasas diciendo que la vida es un paseo, pues ese día empezó un nuevo paseo en tu vida. Así que no tengas miedo y la verdad todo lo que he vivido, todos mis pensamientos, todo ese dolor, sufrimiento que al comienzo viví y todos los problemas que he tenido, creo que eh, me ayudaron a ser la persona que hoy soy. No cambiaría ni un pelo de mi historia pasada porque no me faltaría ese conocimiento para ayudar a alguien, ¿no? Eh, Faltó hablar mucho, pero por ejemplo yo soy sobreviviente de cáncer de útero, ¿no? Entonces esa historia me ha ayudado mucho a entender que fue mi manifestación acá en el extranjero de mi rechazo a ser mujer. Si yo no me hubiera, sí, porque lo que siempre yo me la pasaba diciendo es, si yo fuera hombre, no tendría que estar pasando por esto. Si yo fuera hombre, podría trabajar. Si yo fuera hombre, y eso, esas palabras muy sencillas generaron en mí un rechazo a mi parte femenina que se me desarrolló en un cáncer, por ejemplo. Entonces, yo no cambiaría ni un pelo de mi historia. Todo lo que me ha pasado ha tenido su razón de ser y es la persona que soy ahora y que puedo ayudar a las demás personas por todas las experiencias que he pasado y por todas las personas que he ayudado, porque cada persona que ayudo me aporta un conocimiento que va a ayudar a alguien en el futuro a quien voy a atender. Andrea, pues muchísimas gracias. Seguro que esto, ya solamente de escuchar esto, a muchas mujeres y hombres les va a resonar, ¿no? Tanto lo que les está pasando o saber un poco la experiencia por la que pueden llegar a pasar, saber que es normal y que te pueden buscar desde cualquier parte del mundo, porque al final la terapia es online y que tú los puedes ayudar. Y también encontrar tu libro, Lejos de casa, Adáptate con éxito a cualquier país del mundo, lo pueden encontrar en Amazon. Así que muchísimas gracias, Andrea, y nos vemos pronto. Muchísimas gracias a ti, Lorena. Y sí, efectivamente, espero después, no sé, en algún tiempo hacer otro podcast, quizás con otros temas muy interesantes sobre la migración contigo, porque sí es un tema fascinante que me ha encantado y que lo he estudiado bastante. Muchísimas gracias y un abrazo muy grande a todas las personas que nos están escuchando.